Uruguay, el pequeño país sudamericano, es uno de los más desarrollados del continente americano, con sus 3,4 millones de habitantes, disfrutando de la renta per cápita más alta de América Latina, en torno a los $16,000. Sin embargo, cuando hoy hablamos de Uruguay, muchos no imaginarían que hasta principios del siglo XXI el país sufría los mismos problemas políticos y económicos que acechan a otros países del continente. Hoy Uruguay es un oasis de estabilidad en medio del caos que se vive en Sudamérica, ocupando el primer lugar en el índice de democracia en América Latina. Además de estar estratégicamente situado entre dos de las mayores economías de la región, Brasil y Argentina, que contribuyen a impulsar su crecimiento económico. Uruguay se encuentra en estos momentos entre los 5 países de mayor crecimiento de América Latina. Además, Uruguay es miembro de importantes organizaciones comerciales y financieras como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y especialmente el Mercosur, siendo el país uno de los miembros fundadores del bloque. En este vídeo entenderemos cómo Uruguay ha logrado la mayor estabilidad política y económica de América Latina, así como los esfuerzos del país para convertirse en la nación más rica del continente. Para entender el éxito de Uruguay frente a tantas crisis que enfrentaron las naciones del continente sudamericano, es necesario remontarse a 1828, cuando el Tratado de Montevideo oficializó el fin de la guerra con el Imperio de Brasil y Uruguay conquistó su independencia. En los años siguientes, el país se vio constantemente afectado por crisis políticas y de vivienda e intensas desaceleraciones económicas que frenaron su crecimiento, especialmente la Guerra Civil Uruguaya, que tuvo lugar entre 1839 y 1851, cuando los dos principales partidos políticos del país, Blanco y Colorado, se disputaron quién gobernaría el país. Uruguay acabó desencadenando una inevitable guerra civil que involucró a las principales potencias de la época. Por ejemplo, el apoyo de Argentina a los blancos y el de Brasil a los colorados. Pero el conflicto llegó a su fin con la llegada al poder del Partido Colorado en 1865, aunque las disputas políticas entre ambos partidos continuaron después durante más de 4 décadas. A principios del siglo XX, la economía uruguaya se concentraba principalmente en la exportación de productos primarios como la carne y la lana. Y precisamente por ello la nación se vio fuertemente afectada por la crisis de 1929, cuando las principales economías del mundo entraron en una grave crisis económica. Y este factor provocó una caída del 40% en los ingresos por exportaciones de Uruguay entre 1930 y 1932. Para superar esta crisis económica y disminuir la creciente dependencia del país del mercado exterior, el gobierno uruguayo empezó a adoptar políticas de sustitución de importaciones, es decir, a imponer aranceles para disminuir las importaciones y en consecuencia estimular la industria local. Se trataba de una medida adoptada por muchos países de la región que pretendían industrializarse en una fase tardía. Al principio, las medidas adoptadas ayudaron a reducir el desempleo y a desarrollar las industrias del país, con un crecimiento del sector de productos manufacturados del 8,5% anual entre 1945 y 1954. Y con una clase media que representaba alrededor del 40% de la población. En aquella época, sin embargo, debido a su limitado mercado interno y al hecho de que el 89% de los bienes manufacturados producidos por su industria se consumían internamente, el crecimiento industrial de Uruguay fue disminuyendo y en consecuencia su crecimiento económico se detuvo. Esto, unido a su inestabilidad social, llevó a la nación a someterse a un régimen militar civil entre 1973 y 1985, motivado por el crecimiento de un movimiento revolucionario. Este periodo estuvo marcado por la construcción de importantes infraestructuras, como la represa del Salto Grande, responsable en la actualidad del 50% de la electricidad que consume el país, y los 3 puentes sobre el río Uruguay que se unen a Argentina.
pero también generó deudas. Y con el apoyo de Estados Unidos, Uruguay empezó a pedir dinero prestado a acreedores internacionales, además de intentar abrir su economía al mundo. La apertura de la economía provocó la quiebra de varias empresas uruguayas que no podían competir, y el país se endeudó cada vez más, obligando al gobierno a recortar gastos y privatizar, lo que no impidió que el PIB se contrajera un 20% en solo 2 años. En este contexto, el punto de inflexión para la economía uruguaya se produjo a principios del siglo XXI, después de que la economía del país se enfrentara a una serie de choques externos, en medio de una constante reducción de la financiación exterior, pero sobre todo como consecuencia de la histórica crisis de 2002 en Argentina. Esto provocó una pérdida considerable de las reservas internacionales de Uruguay, lo que se tradujo en un aumento de la deuda pública del país, ya que la economía se contrajo más de un 13% entre 1999 y 2002. Y el desempleo alcanzó el 16% entre 2002 y 2003. La conmoción fue de tal magnitud que provocó una corrida bancaria sin precedentes en Uruguay, que en poco tiempo paralizó por completo el sistema bancario de la nación, además de provocar incertidumbre sobre la seguridad de los depósitos bancarios en el país. Entonces, a partir de 2003, el gobierno tomó medidas fiscales y el crecimiento económico fue impulsado. Estas medidas fueron muy beneficiosas para la economía uruguaya, ya que estableció metas de inflación, estabilizó la tasa de cambio y logró reducir en un 50% su deuda pública, como también las vulnerabilidades de su sector financiero, sacando a la nación de la crisis económica con un crecimiento anual del 12% en el 2004. Logrando un excelente crecimiento promedio del 5,4 anual entre 2004 y 2014. De esta forma, a pesar del pasado aparentemente turbulento, Uruguay logró superar esta situación y ser un ejemplo de estabilidad política y económica, convirtiendo el país en un destino confiable para la inversión extranjera, ya que las inversiones en el país en el año 2021 aumentaron en un 151%. Con esto surge la pregunta, ¿cómo es que Uruguay se está convirtiendo en el país más rico de América Latina? En primer lugar, una de las razones que hace que Uruguay sea tan atractivo para los negocios es el hecho de que el país está bien posicionado geográficamente en América del Sur, siendo la nación la principal vía de entrada de mercancías al continente, dado a que el país se encuentra sobre el Río de la Plata, formado por la desembocadura del río Uruguay y el río Paraná, en la frontera entre Argentina y Uruguay, que facilitan el acceso a la cuenca del Río de la Plata, que es la mayor cuenca hidrográfica de América del Sur, con más de 4 millones de kilómetros cuadrados, ofreciendo a Uruguay un fácil acceso a las principales vías fluviales del continente. Este factor permite al país un rápido acceso al mercado de más de 300 millones de personas, además de que la nación cuenta con una amplia infraestructura portuaria, con 8 puertos a lo largo de su costa. Según el Foro Mundial, Uruguay es el segundo país del continente en infraestructura portuaria, destacando el puerto de Montevideo, que es el mayor puerto del país, por donde pasan alrededor de 5.000 barcos al año, transportando hasta 600.000 contenedores anualmente. En estas condiciones, con el flujo constante de mercancías pasando por los puertos uruguayos cada año, es normal que el gobierno busque ampliar las áreas de producción cerca de la costa, con énfasis en las zonas francas. El país cuenta con 11 áreas productivas en todo el territorio que operan en régimen de zona franca, ofreciendo numerosos beneficios fiscales y aduaneros, como la total libertad en la entrada y salida de mercancías, con exención de impuestos y aranceles. Con esto, las zonas francas fueron esenciales para hacer de Uruguay el centro industrial de América Latina, con estimaciones que apuntan a que las zonas francas han dejado más de 5.700 millones de dólares de inversión extranjera en los últimos 10 años, que sumados a los incentivos fiscales, han convertido a Uruguay en un paraíso comercial para las empresas que buscan establecer sus operaciones en América Latina. Gigantes como Banco Itaú
y Roche son ejemplos de empresas que terminaron eligiendo a Uruguay como uno de los lugares preferidos para sus operaciones y la exportación de servicios y bienes. Otro punto relevante es el hecho de que Uruguay se ha convertido con el tiempo en destino de miles de inmigrantes, ya que el número de personas que llegan al país ha aumentado considerablemente en los últimos años, además de un gran desarrollo turístico. Actualmente, para que se tenga una idea, el número de residentes en el país nacidos en el extranjero representan más del 3% de la población nacional y el número de extranjeros que viven en el país supera los 100.000 habitantes y continúa aumentando. En este sentido, las razones que llevan a la gente a elegir Uruguay como su próximo destino es el hecho de que en los últimos tiempos el país se ha mostrado estable frente a las constantes turbulencias económicas y políticas de sus vecinos sudamericanos. Además, Uruguay es uno de los miembros fundadores del Mercosur, bloque económico y político cuyo principal objetivo es promover el desarrollo económico y establecer una mayor proximidad comercial entre los países sudamericanos. Dado que el comercio entre los países del bloque se ha multiplicado por 10 desde los años 90. Además, Uruguay se beneficia de un alto grado de transparencia y facilidad para hacer negocios debido a su alto nivel de libertad económica. Uruguay ocupa el segundo lugar en el índice de libertad económica entre las 3 naciones sudamericanas, solo por detrás de Chile según datos de 2021. Pero en 2023 podría ocupar el primer lugar según los indicios registrados, convirtiéndose así en uno de los principales destinos para inversores y empresas en el continente sudamericano. Y como el movimiento de personas entre los países miembros del Mercosur es facilitado por la exención de visas, este hecho es crucial para que los países miembros del bloque estén cada vez más integrados y promuevan constantes olas de inmigración entre los miembros. Así, la crisis económica sobre las principales economías de Sudamérica, la de Argentina y la de Brasil, ha hecho que argentinos y brasileños busquen un nuevo hogar en el continente, destacando Uruguay, país que experimenta un rápido crecimiento tras la pandemia del 2020, con la economía de la nación creciendo un 4,4%, superando las expectativas de un crecimiento del 3% en el año 2021, y este factor ha llamado la atención de numerosos inmigrantes y turistas. La verdad es que personas del mundo entero están eligiendo a Uruguay para establecerse. En la actualidad, por tanto, Uruguay ha pasado de ser una pequeña colonia del siglo XIX a convertirse en el punto logístico más importante de Sudamérica, dando a la nación un acceso privilegiado a un mercado de más de 300 millones de personas. Esto, unido a la capacidad del país para seguir siendo relevante en todo el mundo, convierte a Uruguay en uno de los principales destinos de inversiones, mercancías y negocios entre los países latinoamericanos. Si la nación sigue manteniendo este estatus y las nuevas políticas de fomento de la libertad económica, Uruguay tiene todo lo necesario para convertirse en un oasis en medio de las crisis que afectan a América Latina. Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.